Gracias. Hoy es un día especial, es el día que nos da el Señor para reunirnos en su nombre y gozarnos en su palabra. Hoy el texto lleva por título la predicación Corred para ganar. No se trata de una carrera física. No te me descuelen, Julia. Ya sé que no estás en el momento de correr en tu vida. Pero la carrera que nos propone la palabra de Dios es la carrera de la fe. Y esa fe nos involucra a todos. Hace unas predicaciones anteriores, creo que terminé con la anécdota de un corredor, un atleta profesional británico llamado Derek Redmond. Participó en las Olimpiadas, en las últimas que participó fue en las españolas, en el año 1992. Y recordar lo que os dije entonces acerca de lo que ocurrió, era alguien preparado para la carrera de 400 metros, que justo es una vuelta a un circuito olímpico, y era un 3 de agosto de 1992. Este hombre había sufrido 13 operaciones por lesiones. Los deportistas se lesionen. Si no, que se lo pregunten ayer al Real Madrid, ¿no? Que hubo varios lesionados deportistas de alta élite. Los deportistas también se lesionan, y se lesionan más que incluso que la gente normal. Había pasado 13 veces por el quirófano, cosa que para un deportista una operación siempre es un volver a otra vez a recomenzar, a recomponerse. Y este atleta con mucho trabajo había dispuesto en su corazón que él tenía que ganar la medalla de oro. Iba muy preparado para aquella carrera, y cuando en la semifinal de los 400 clasificatoria corrió, a mitad del camino un tendón se le rompió. Con mucho esfuerzo nos dice que se levantó e intentó terminar. Tal era el dolor que no podía avanzar, y el padre, que estaba en la tribuna, bajó a ayudarle. Y apoyado le dijo lo primero el padre: hijo, déjalo, no puedes más. Padre, tengo que llegar a la meta. El padre, empujándolo, llevó a la meta. Aquellos espectadores, 65.000, que ocupaban el estado de Montjuïc, se levantaron aplaudiendo el esfuerzo de aquel atleta y la solución, lo que había hecho el padre. Llegaron juntos a la meta, y el padre en declaraciones posteriores dijo estas palabras: soy el padre más orgulloso del mundo. Estoy más orgulloso de lo que estaría si hubiera ganado el oro. Hace falta tener mucha fortaleza para hacer lo que mi hijo ha hecho. ¿Amén? Amén. Quiero que tengáis esto en vuestra cabeza. La idea que tengamos acerca de nuestro Padre Celestial nos va a ayudar a correr la carrera que tenemos por delante. Un Padre dispuesto a ayudarnos, un Padre dispuesto a prepararnos, un Padre dispuesto a que si no ganamos el oro, nos va a premiar solamente por el esfuerzo. Un Padre que está orgulloso de sus hijos, aun cuando estos fracasen o crean que fracasan, porque es un Padre que aplaude el esfuerzo. ¿Acabó la vida para este hombre? No. Nos dice que una vez acabada la carrera, los médicos le dijeron: no más, ya no eres hábil para ganar la carrera. Tu lesión te va a impedir volver a correr los 400 metros. Lo que no le invalidó para ser éxito en el rugby, en el baloncesto, e incluso a llegar a formar parte de la selección nacional de baloncesto. El esfuerzo, que es lo que ahora hace este muchacho, da charlas motivacionales para contagiar a todos la capacidad del esfuerzo ante las adversidades. La clave está en no darse por vencido en ningún momento, sea cuál es el objetivo a superar. ¿Tenéis la idea, hermanos? La clave es el esfuerzo, no darse por vencido en medio de las circunstancias de la vida y de los obstáculos que nos proponen. ¿Qué vivimos hoy? ¿Vivimos una época fácil? ¿Es un siglo diferente a otro? El apóstol Pablo toma como ejemplo de la actitud de los atletas
y compara la vida de un cristiano con la de un atleta que participa en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. Y dice así en 1 Corintios capítulo 9. Bien sabéis que todos los que participan en una competición atlética, solo uno recibe el premio. Corred como para ganar. Fijaros lo que él dice. Solamente uno es el que recibe el aplauso y el que recibe la corona. Vosotros corred como para ganar, porque tenemos que ponernos la más alta motivación para llegar a donde lleguemos, porque solo uno sabemos que recibe el premio y el aplauso final. Y dice, y ya veis de cuántas cosas se privan los que se entrenan con vistas a una prueba deportiva. Dice, y además, ellos lo hacen para conseguir una corona que se marchita. Por más que dure el laurel, se marchita y se seca y se cae. Nosotros, refiriéndose a los creyentes, aquellos a los que le está proponiendo una carrera, nosotros aspiramos a un trono imperecedero, a un trono que no perece. En cuanto a mí, dice, yo no corro a ciegas, no soy ciego, sé por dónde voy y sé lo que quiero. Así que no lucho como el que da golpes al aire. ¿De dónde me vienen los esfuerzos? Lo concreto. Y luego lo va a explicar y lo va a desarrollar. Ahora, si golpeo mi cuerpo con rigor y lo someto a disciplina, es porque yo, que he proclamado a otros el mensaje, no quiero quedar descalificado. ¿Amén? En esta guerra no valen trampas. Y podría poneros ejemplos de gente tramposa. No lo voy a hacer porque quiero acabar hoy la predicación y no quiero salirme demasiado en la predicación de hoy. Los Juegos Olímpicos no son algo solamente modernos. Sabéis que actualmente atletas de más de 200 países juntan en todo el mundo cambiando de ciudad. Pero en la antigüedad, ya desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo IV, se celebraban Olimpiadas en la ciudad de Olimpia, en Grecia, próxima a la ciudad de Corinto y de Atenas. Por eso Pablo habéis visto aquí que dice, sabéis, veis, observáis, porque Pablo había estado en Corinto. Pablo hablaba a un público que conocía eso. Siglo VIII hasta el siglo IV se celebraban las Olimpiadas en la ciudad de Olimpia. Posiblemente Pablo fue testigo, a lo mejor en algún momento hasta de unas Olimpiadas, y estuvo presente ahí en la tribuna. Era una ciudad, como digo, cerca de Corinto, y hoy está viendo en el Google Maps, que no lo tenía entonces el hermano Pablo, y hay por carretera 180, 190 kilómetros de una ciudad a otra. Esta experiencia le permite realizar observaciones acerca de la vida de los atletas y usarlas como una fuente de motivación para los creyentes del siglo I que él conocía. Y le va a decir, hermanos, correr para ganar, porque uno solo recibe el premio. Y yo quiero ser el premiado. ¿Quién no quiere ser el premiado? ¿Quién no quiere, José? Hermanos, los que corréis, ¿quién no quiere llegar a la meta y llevarse la medalla de oro? Nuestros niños corren, hacen actividades físicas y están orgullosos. Mira papá, mira mamá lo que he recibido. Pero dice, soportan privaciones. Hay que ver de cuántas cosas se privan. El esfuerzo requiere privaciones. Y se someten a una continua disciplina. Yo golpeo mi cuerpo, le someto a disciplina, porque no quiero yo que he predicado a otros el mensaje, no quiero quedar descalificado. Como dice la palabra, el que piense estar firme, cuidado con que no caiga. Pero hermanos míos, vamos a dar un salto y nos vamos al libro de Hebreos, donde hemos leído esa lectura que ha hecho Rafa en esta mañana. El autor de Hebreos nos viene a decir que la carrera del creyente tiene un propósito y dice y nos propone, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia, porque correr implica un movimiento y una dirección. Aquí nosotros sufrimos las carreras constantemente con esta calle que cortan de Brauburillo, con carreras permanentes. Pero no corren a tontas y a locas. Tienen un origen y tienen un destino. Avanzan hacia un destino.
¿Y sabéis cómo se llamaban a los cristianos del primer siglo? Los cristianos, los del camino. Antes de llamarlos cristianos, les llamaban los del camino. Y lo del camino no es solo un nombre, una descripción, es un modo de vida. Para los primeros cristianos, el parte del camino significaba seguir las enseñanzas del Maestro de Jesús, nuestro Señor. Y reflejaba un compromiso y dedicación a Cristo y a su Evangelio, a sus enseñanzas. Los del camino. Estos son los que corren el camino, las enseñanzas propuestos por Jesús. Es un recordatorio de que la fe cristiana no es un conjunto de enseñanzas. ¿En qué tú crees? Si nos enseña un camino de vida. Y un camino de vida alternativo cuyo origen viene desde la eternidad y va hasta la eternidad. Pero no es un camino cualquiera. Es el único camino que merece la pena correr. Lo primero que nos hace el autor de Hebreos es decirlo. Fijaros que el camino de la fe, uno de los grandes pilares de la fe, de lo que Dios quiere con nosotros, junto a la esperanza y el amor, es certeza de aquello que esperamos, convicción de lo que no vemos. ¿Qué trabajo me cuesta, igual que a los que evangelizáis, cuando a la gente quiere convencer y dice, ¡muéstramelo! Hasta una persona me dijo esta semana, si Dios existe, que me mate en este mismo momento. Yo dije, ten cuidado con lo que pides, porque si Dios promoviera todo aquello que pedimos, te aseguro que tú no ibas a pasar mucho tiempo en vida. Cuidado con lo que pedimos. Cuidado con lo que pedimos. Si Dios fuera un Dios vengativo, un Dios que castiga y respondiera juntamente a las provocaciones, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Quizás los religiosos amenazamos, pero Dios es un Dios de amor y de paciencia. Y no castiga con inmediatamente a todo aquel que lo merece y le desprecia. Y dice, mira, nosotros por la fe entendemos. ¿Por qué tú crees eso? Por la fe. Pues yo quiero tener eso. Pues pídesela a Dios. Yo no sé por qué yo tengo fe. ¿Y en qué momento Dios? Porque la fe, como los que habéis estado en el estudio habéis oído, es un don de Dios. Es algo que Dios ha provisto. Y es algo que te conectas con ello cuando tú sintonizas con ello. ¿Lo entiendes? A veces nos damos una insignificancia y no queremos ser responsables, queremos ser niños, la culpa la tiene otro. No, lo bueno y lo malo lo abres tú desde tu corazón. ¿O no es así? Uno puede llamar al mal o uno puede llamar al bien. Y eso lo saben muy bien los que trabajan en el mal. Lo saben. Y nosotros sabemos también que el que llama al bien tiene más poder que el que llama al mal. Porque los que Dios nos proporciona es victoria. La fe cristiana, insisto, certeza, convicción, certeza y garantía de que vamos a tener una patria celestial. Convicción de realidades que no vemos, espirituales y eternas. Muéstramelo. No te lo puedo mostrar. Muéstrame tú cómo evoluciona una célula de la nada y se convierte en un ser humano. Muéstramelo tú y creo tu teoría. Estamos a la par. Yo no te puedo mostrar algo que es por fe. Pero dice aquí, entendemos. La fe no está fuera de la razón, forma parte de la razón y le trasciende. Por la fe entendemos y la fe nos motiva. Fe es creer en las promesas de Dios, no basándonos en las experiencias físicas. Hay iglesias que predican que si tú tienes fe, el Señor te va a curar una enfermedad. Y el Señor tiene poder para curar todo. Amén. Lo que no me garantiza que aquí y en este momento me lo haga conmigo. Ahora, si yo tuviera fe, creo en la palabra de Dios cuando dice, si yo tengo fe como un grano de mostaza insignificante. Una vez un hermano nuestro que está con el Señor, llamado Enrique Martorell, nos trajo aquí un grano de mostaza, cosa que no podíamos ver porque es minúsculo.
y no para mostrarnos, trasladaríamos los montes. Quiere decir que la fe tiene poder. Si tú tienes una enfermedad y nosotros oramos por ella, el Señor puede curarte. Pero hay una enfermedad que no podemos curarnos, que es el límite de la vida. Aún la persona más saludable, y algunos conocemos a gente saludable. Nuestra hermana Rosa, que no está con nosotros desde hace algunos años, él decía que no conocía una enfermedad. Yo creo que a los 95 años empezó a sentir dolor, una enfermedad, decía ella. Siempre estaba como una rosa, pero a los 95 y un día tuvo dolor. Y tuvo una enfermedad que le llevó a la vida eterna. No a la muerte, a dejarnos, pero a entregar su vida al Señor. Es lo que queremos aquellos los que morimos en sus manos. ¿En qué nosotros creemos la fe, creemos en Cristo? Porque de alguna manera tenemos una relación personal con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y Él nos persuade en nuestro interior de la realidad de Él, de Cristo nuestro Señor. Hechos 11 dice, mirad, a vosotros, los que ahora os hablo, no es una carrera que corréis vosotros. Mirad al pasado, mirad a los siglos pasados, y cuántos desde Abel han corrido con vosotros vida de fe. Y por ella dice, y por tener fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cita al menos a 18 personajes del Antiguo Testamento, en Hebreos 11, que recorrieron su vida de fe, cumpliendo con su ejemplo de vida el propósito que Dios le había asignado. Y cada uno destaca algo. Hermanos, sabéis que ninguno de ellos era perfecto. Sabéis que ninguno era un ángel. Sabéis que pecaron. Sabéis que se equivocaron. Pero Dios les dice, han vivido vidas de fe y dio testimonio de que me han servido. En medio de sus fracasos, en medio de su pecado, en medio de su derrota, me han servido, me han alabado, me han bendecido. Y todo el buen testimonio de ellos. Dice el texto, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, porque a Abraham se le prometió que él, a través de él, vendría una gran bendición para el universo entero. Mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. A veces no nos sentimos que pertenecemos a la época que vivimos, a la ciudad que vivimos, al estado que vivimos, a las leyes que vivimos, que tenemos obligados. Nos sentimos extranjeros. Señor, mándanos un mundo nuevo, un cielo nuevo. Y el Señor nos dice, ¿está preparado? Lo he preparado. Sabéis que en la tierra yo creé un paraíso, pero vosotros lo transformasteis en esto que a veces en un pequeño infierno. Y lo que esto dice, dan a entender que buscan una patria. Y dicen, porque si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Muchos de vosotros sois extranjeros en este país. Pero fíjate lo que dice aquí. Los primeros creyentes no creyeron que en volver otra vez, en el caso de Abraham, a ir a Ur de los Caldeos, atrás, donde ya había legislaciones más justas y más sensatas que las que vivían en Canaán. Vosotros soñáis con volver a vuestro país. Quizás Dios os lo conceda, pero los países se deterioran. A veces los países son olores, sabores, familia, que luchamos. Pero lo que nos propone Dios es que no sabemos si tú lo lograrás. Pero lo que dice Dios, lo que te va a hacer feliz, es que si tú encuentras como extranjero, es la idea de una patria celestial, un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, aquellos no pensaban en volver atrás, sino pensaban en una promesa espiritual de Dios, una patria no física, celestial. Amén. Amén. Lo cual no significa que nos haga más débiles para luchar aquí y ahora por la patria donde vivimos, sino que hay un premio de descanso en un lugar donde ya no habrá muerte ni enfermedad. Anhelaban una mejor, esto es celestial. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Dónde están todos esos que han fallecido ya como héroes de la fe, como dice el capítulo 11? Dice, pues todos están en la presencia de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice el capítulo 12. Dice, y habiendo sido aprobados por Dios en virtud de la fe, ninguno alcanzó la promesa. Ninguno alcanzó la promesa.
¿A qué te refieres? Porque esto es incompatible. Están contigo ya, Señor, y no han recibido la promesa. Y es que Dios dice, ha reservado algo mejor para nosotros, los que vivimos en el siglo primero. ¿Y qué es? Explícanoslo. De manera que ninguno alcanzará la perfección a no ser juntamente con nosotros. Porque Jesucristo es el autor y perfeccionador de la fe. Estudio bíblico de esta mañana. Los creyentes en Cristo desde el siglo primero somos privilegiados. ¿Por qué? Por Cristo y la obra de Cristo. Disfrutamos de la superioridad de la gracia sobre la ley. Los creyentes en Cristo conocemos la gracia de Dios, diciendo, ¿gracia qué es? Benevolencia. Dios, los dioses que estáis allá, os enfadáis, sois agresivos con la gente que vive en este mundo. No es así el Dios de los cielos. Es un Dios benevolente que nos beneficia con un regalo que no merecemos. Dice Pablo a Timoteo, nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras acciones y obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio de los tiempos. El concepto de gracia es un concepto maravilloso. Lo decía nuestro hermano en su predicación días pasados, la historia. Es un regalo de Dios. Y un regalo no se rechaza. A veces yo hago regalos y veo que no caen en la mano de las personas que se lo he regalado, sino que se lo pasa a otra. ¡Amén! Porque la gracia que recibimos con Dios, qué bueno que se la pasemos a otro. El regalo de que hemos sido perdonados por Dios. Y no depende de nuestras acciones, porque si dependiera de nuestras acciones, a veces sí y a veces no. Es un regalo sin pedir nada a cambio. Nos llega por medio de la fe y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz a nuestro favor. Es un don gratuito, concedido por Dios, a pesar de no merecerlo, pero tiene un objetivo, que vivamos bajo sus enseñanzas, su evangelio y sus mandamientos. Yo creo que el poder de un regalo, de un merecimiento, es más poderoso que una ley. Esta semana yo he hablado con los guardias civiles, con policías locales, con policías nacionales, y les he dicho, hay que ver qué poco énfasis hacéis en la educación, solamente en la sanción. He observado cómo en las calles están multando, mucho más. Estáis con un efecto recaudatorio. Vivimos en un gobierno, socialista, que hablaba de la educación y la libertad. ¡Falso! Represores, no creéis en las personas, nos castigáis. Y a eso les digo yo, Dios, y me dice, ese Dios se va a comportar contigo como tú te portas con los ciudadanos. Y no me vengas con las excusas de que estás obligado. Tú tienes cosas que puedes hacer. Y antes de sancionar, y esto lo involucro hasta la gente de que nos pone multa en la hora, y antes de sancionar, podrías considerar que si la persona que le estás poniendo 60, 100, 200 euros de multa, por eso a lo mejor deja de comer ese mes. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¡Ah, la culpa es de mi jefe que te manda! Entre el mandar y obedecer hay un corazón y un entendimiento que juzga. No solamente es el presidente del gobierno con una ley injusta, es aquel que la ejecuta sabiendo que es un transmisor de injusticia. Y dice a los cristianos, vosotros sois hijos de la gracia y sabéis cómo necesitáis, cuántas veces vosotros aparcáis en un mal sitio indebido, hacéis cosas indebidas, pero Dios considera que a veces lo hacéis porque no tenéis otra posibilidad. No lo hacéis con maldad y todos deberían ser más graciosos a la hora de ejecutar nuestra responsabilidad en el mundo. El autor del Hebreo dice, mirad desde el pasado, ahora voy al presente. ¿Dónde están estos allí? Pues mira, todos ellos están en un estadio, viendo cómo tú corres la carrera que Dios te ha propuesto. Los héroes de la fe del pasado son testigos de lo que hoy, en el siglo XX, siglo XXI, estamos haciendo los creyentes en esta época.
Y nos proporciona varios consejos. No, hoy voy a acabar hoy. Tengo que cortar. Tengo que cortar porque me queda más de la mitad. Y no puedo tener aquí una hora como hacíamos en el pasado y como hacen en muchos sitios, porque aquí nos ponemos nerviosos y sé que tenemos muchas cosas. Pero hermanos míos, el otro día José nos decía, clama a mí que yo te responderé. Yo te digo a ti, pregunta a Dios que Él te responderá. Muchas veces ignoramos las respuestas de Dios porque no le hacemos preguntas, porque no buscamos en su palabra. Y Jesús, el Hebreos 12 nos dice, mirad, Jesús es nuestro modelo de constancia. Y teniendo nosotros, dice, en derredor nuestro, ¿dónde están nuestros testigos? Están, aunque tú no los veas. Son aquellos que ya han fallecido y están en las manos de Dios. Es tu papá, tu mamá, que han muerto en Cristo y te están diciendo, hijo mío, para adelante. Hijo mío, tú puedes. Hijo mío, no puedes. Venga, tú puedes. ¿Y por qué? Porque mi papá Dios me dice que yo puedo. Y Él me facilita el poder para vivir de acuerdo a su mensaje y a sus exigencias. Teniendo nosotros, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los que corréis, los Josés, desde aquí yo creo que sois los deportistas que corren. José Siniega, José Lázaro, no sé si alguno más. ¿Corréis con maletas? ¿Corréis con sobrepeso? ¿A que no? Yo no corro porque tengo sobrepeso. Yo voy a la piscina, donde las ballenas nos movemos mejor. Cachalote, los macizos, quiero decir. Los macizos. Yo me voy ahí y sé que hay menos lesiones. Cuando hay sobrepeso vienen lesiones. Pero yo sé que aquel que corre se aligera de peso. Aquel que corre en la vida de fe tiene que aligerarse de peso y de pecado. ¿Qué nos estorba? Por eso nos dice, poned vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que no nos falla, es aquel que es modelo, que es ejemplo de vida para todos nosotros. Es el digno de ser imitado, porque cuando nosotros imitamos a Jesús y lo que nos propone Jesús, qué alegría, qué gozo, qué vida sentimos. Hemos dado en el camino. Ejemplos he dado, dijo Jesús a sus discípulos, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y sabéis en qué contexto lo dijo, ¿no? Aquel lavamiento de los pies. Y como sabéis, tantas veces eso no ha sido explicado. ¿Nosotros lavamos los pies? ¿Nosotros servimos a nuestros hermanos? ¿De verdad? ¿Servimos con los dones que nos ha dado? Hagámonos esta pregunta. Por favor, hagámonos esta pregunta. Ejemplo os he dado. Un verdadero cristiano es aquel que sirve por amor a sus hermanos y al mundo, de la forma que lo ha recibido. No es más. Muchos decimos, hombre, es que Jesús, siendo Dios, él ya podía. Yo no me puedo comparar con él. Venga, te lo compro. Que tú no puedas ser como Dios, como nuestro Señor Jesús. Pero Pablo dice, oye, yo también me propongo como modelo. Yo sé que Dios, Jesús, ahora mismo no está presente en la historia, en la forma humana. Está con la forma de Espíritu Santo. Perdonadme el tema teológico, no entro en esa discusión. Porque en tanto Jesús como el Espíritu Santo hay la plenitud de la divinidad. Y Pablo dice, sed imitadores de mí. Soberbio, ¿cómo yo te voy a ser imitador a ti? No, en la medida que yo lo soy de Cristo. Porque yo también tengo ese peso que quitarme, ese pecado que me arrastra. Soy humano. Por eso, la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Y alguien predicaba el otro día, aquí, el problema que tenemos cuando ponemos nuestra referencia en otro ser humano como nosotros, bien sea cura, católico, ortodoxo, pastor protestante, o anciano, diácono, lo que queráis, os vamos a, en alguna manera, a ver decidir en otros, os vamos a hacer tropezar, porque solamente hay uno santo. Y en la medida en que yo reproduzco en mi vida el amor y la vida de Jesús, tengo derecho a ser imitado.
Cuando escribe Pablo a Filipenses le dice, hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Fijaros, yo imito a Cristo y yo enseño a otros y esos otros nos imitan a nosotros porque somos ejemplares. Si una imagen vale más que 1000 palabras, un ejemplo es más poderoso que millones de predicaciones. Cuando vemos a gente que nos sirve, a pesar de sus limitaciones, dificultades, lo vemos, lo observamos y lo imitamos. Y Dios tiene todo para todos. Jóvenes, dice Pablo a Timoteo, oye, ninguno tenga en poco tu juventud, y tú tampoco, no te infravalores, sino sé ejemplo. Ah, ¿yo puedo ser ejemplo? No hay que esperar a estar calvo como aquel o a llegar a ser... No, 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 no. Tú puedes ser ejemplo desde ya. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Jóvenes, empujad, dejaros usar por el Señor para que seáis ejemplo. Cuando yo era joven, no tendría los 20 y estaba desde aquí, había un hermano anciano que tenía 23, 24 años en una iglesia. Y yo decía, ¿un anciano con 23 años? La madurez espiritual se puede adquirir con una edad temprana. Cuando has conocido al Señor y has entregado tu vida al Señor. Y puede ser modelo reconocido. Porque lo que nos hace ancianos a unos o diáconos responsables es nuestro servicio al Señor. Y el reconocimiento que Dios da a los demás, no porque tengamos carné de, sino porque nos dejamos usar por el Señor, a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras imperfecciones. Y Pablo también confía en la capacidad de los jóvenes. No solo a Timoteo, sino a Tito también le dice, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y nos despojemos de lo innecesario, de todo peso y del pecado que nos asedia. Termino. ¿Qué hay de innecesario en tu vida? ¿Qué es el peso y el pecado que tienes personalmente? La sinceridad de Pablo nos llega a decir, yo he pedido al Señor que me quitase eso, que me limita. ¿Qué te limita a ti? ¿Qué me limita a mí? Jesús es un modelo de constancia. Yo a veces me reconozco que soy inconstante. A veces dejamos para mañana lo que debemos hacer hoy. A veces buscamos en el pensamiento humano lo que ya está recogido en su palabra de Dios y no leemos y seguimos todo la historia. Pero tú sabes cuál es tu limitación, ¿lo sabes? ¿Qué te limita? ¿Qué te impide crecer espiritualmente? La carrera que Dios te ha proporcionado. Aquí no estamos para juzgarnos unos a otros. Aquí estamos para ayudarnos unos a otros a llegar a la meta. Porque Dios nos utiliza unos a otros para bajar y si tropezamos, levantarnos. ¿Te sientes culpable? Durante muchos años yo abandoné el catolicismo porque nos daban la idea de culpabilidad. Usted es culpable, culpable, culpable. Dios me ha quitado, me ha liberado con su gracia, la gracia de culpabilidad. La duda, la incertidumbre, ¿será verdad? ¿No será verdad? El Espíritu de Dios es garantía de verdad. Pregunta al Espíritu Santo, encuentra la respuesta en ti, en tu interior, en tu vida, para saber que estás en el camino verdadero. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué? Si has conocido el amor de Dios, no hay miedo. No hay miedo, hay confianza. Pongamos los ojos en Jesús, origen y plenitud de nuestra fe, que renunciando a una vida placentera, afrontó sin acobardarse la ignominia de la cruz y ahora está sentado junto al trono de Dios. Jesús es el origen y la plenitud. Su sacrificio lleva a la victoria. Sacrificio. ¿Qué palabra eso de sacrificio? Antes de venir aquí, he buscado en el diccionario que nos dice qué es sacrificio. Porque a veces sacrificar significa, cuando sacrificamos a un animal, ¿qué hacemos con él? Lo matamos, ¿no? Para comérnoslo o algo. Pero nosotros no estamos pidiendo que nos maten, que alguien nos mate.
hay un sacrificio que es la renuncia a los placeres, al tiempo, a las comodidades e incluso a la propia vida en el propósito de lograr un objetivo. Para Dios, ¿estamos renunciando a cosas de comodidades para servirle? ¿Estamos renunciando a nuestro tiempo de descanso para ofrecer un tiempo de trabajo a otros? ¿Estamos haciendo un verdadero sacrificio para servir a Dios? Yo creo que sí. Y dice el texto, para no desanimarnos, tened en cuenta a quien soportó una oposición tan fuerte de parte de los pecadores, porque si lo hacéis así, el desaliento no se apoderará de vosotros. Llega el desánimo a nuestra vida, en ocasiones sí, ¿no? Nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, y el desánimo es una de las sensaciones que más nos incapacitan en la vida. Nos lleva a cancelar planes, objetivos y abandonar esfuerzos que nos proponemos. ¿Cuánta gente, y esto lo sabemos, se apuntan al 1 de enero a un gimnasio y al 2 de enero ya han dejado de ir? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente de nosotros nos hemos apuntado a la carrera de con Cristo y vemos tristemente como algunos abandonan la carrera? Voy a acabar con un chiste porque a veces esto es muy pesado. Un amigo mío que fue dado de la policía y antes ocupó en España el comisario nacional de seguridad ciudadana, me dijo, oye, Juan, eran como las 2 de la mañana. A veces hablábamos, la gente cuando te pregunta cosas del Evangelio, te enrollas y siguen preguntando. Oye, Juan, ¿qué pasa? Porque tengo informes de que en un barrio de Madrid la delincuencia ha bajado mucho porque han crecido mucho, se han expansionado mucho las iglesias evangélicas, sobre todo entre gitanos. Yo digo, pues yo creo que el Evangelio cambia vidas. Días después, coincidiendo en una relación de esta que teníamos entre las iglesias, me encontré un hermano gitano y le pregunté, que era de ese barrio además, oye hermano, que me dicen que en este barrio ha bajado mucho la delincuencia precisamente por vosotros. Y digo, sí, claro, hermano. Dice, ¿por qué? Y nos reunimos todos los días. ¿Por qué? Porque si no nos reunimos todos los días, volvemos a lo que hacíamos en nuestra vida anterior, a lo que habíamos enseñado, a robar. Y un hermano que se reunió con Jesús Manzano, que era gitano, le dijo, hermano, a mí me gusta todo lo que acaba por R. Cantar, comer, dormir. El hermano Jesús le dijo, ¿y trabajar? Y dice, este payo que no sabe qué trabajar, acaba con él. Serviros por amor los unos a los otros, hermanos míos. Qué bueno tener testimonio de los de fuera de que llevamos vidas transformadas. Doy gracias a Dios porque sé que Dios ha transformado nuestras vidas. Doy gracias a Dios porque ha puesto en nuestro corazón que nuestra esperanza no está en volver a nuestros países, sino en llegar a un país eterno con Él. Doy gracias a Dios porque Él nos da la garantía de que unos a otros nos vamos a ayudar a que esta carrera que tenemos por delante, vamos a amarnos unos a otros y ayudarnos a otros. Doy gracias a Dios porque esta comunidad donde nos ha unido nos queremos, nos abrazamos, nos besamos. Doy gracias a Dios porque en esta congregación nos estimulamos al amor y a las buenas acciones. Y os digo, jóvenes, para adelante, sed de ejemplo, como lo estáis siendo. Sed de ejemplo de servir al Señor. Y a los mayores, donde estemos, sigamos siendo, trasladando la gracia, traspasando la otra. Dios nos ama y hay una esperanza eterna en los cielos para todos aquellos. Y nunca es tarde para dar un paso para recorrer los caminos de Dios. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.